En este video intentaré explicar lo que significa el producto vectorial o el producto cruz. Se puede llamar de ambas formas, no confundir con el producto punto que se representa con un punto en la mitad. En este caso vamos a representarlo con una X, siendo A un vector y B también otro vector. Y bien, como ya muchos sabrán, para realizar un producto cruz hay que resolver un determinante del vector A, las componentes del vector B, en este caso B1, B2, B3, y en la primera fila de este determinante estarían los vectores unitarios I, J y K, que también puede escribirse de esta manera, pero el resultado debe ser exactamente igual. Entonces decimos que esto es igual a tener A cruz B. En el producto cruz importa el orden en que se multiplican los vectores. En este caso tenemos este por encima del vector B. Significa que estamos multiplicando de derecha a izquierda y este resultado va a tener un signo positivo en cuanto a la dirección del vector. Lo vamos a ver más adelante. Y el caso contrario, cuando se multiplica primero el vector B hacia el vector A, pues el resultado va a ser negativo. También existe esta otra ecuación para hallar el producto cruz, pero el resultado aquí es un escalar, porque como vemos en esta ecuación se están multiplicando las magnitudes o las normas de los vectores, y el seno de teta también es un escalar. Sin embargo, con el determinante vamos a obtener un vector. Y vamos a ver por qué. Pareciera que como robots siempre escribimos los dos vectores que queremos cruzar y en la primera fila siempre escribimos los vectores I, J y K. Voy a intentar explicarlo de una manera intuitiva, no una demostración formal, para que así sea mucho más fácil recordarlo en el futuro. Y para explicar esto debemos tener claro lo que es un determinante. Por eso les recomiendo que si no lo entienden miren un video, especialmente el video número 7 de mi lista de reproducción sobre álgebra lineal, ya que de lo contrario se entenderá tan solo el 50% de este video. Bien, después de esta introducción a lo que vinimos, ¿por qué el producto cruz se resuelve de esta forma y no de otra? Entonces recordemos lo que hacíamos con determinantes de 2 por 2, por ejemplo, este que tenemos acá. Para resolverlos lo que hacíamos era multiplicar en cruz y luego restarlos de esta forma y en este orden. Como resultado de esta resta lo que obteníamos geométricamente era un área de un paralelogramo de 2 dimensiones. El problema que tenemos que plantearnos ahora es que tenemos también un paralelogramo construido a partir de 2 vectores, pero este paralelogramo está en 3 dimensiones. Entonces, si nos preguntamos cuál es el área de este paralelogramo, ¿cómo lo haríamos? Por medio de determinante. Bien, pues para resolver este problema geométrico es muy fácil si pensamos que para hallar el volumen de cualquier objeto geométrico conocido como un cilindro, un cono, etc., lo que hacemos es multiplicar el área de su base por la altura h. En este caso la base es una circunferencia cuya área es pi por r al cuadrado. Si decimos que la altura de este cilindro es igual a 1, pues como resultado obtenemos un volumen de pi por r al cuadrado en unidades cúbicas, pero numéricamente hablando es equivalente al área de este cilindro. Y si usamos el mismo razonamiento para hallar el área de este paralelogramo, decimos que tiene altura igual a 1. Pues de esta manera hallaríamos el área que buscamos. Pero lo que hay que considerar aquí es que estamos trabajando con vectores y no con números. Pero aquí el equivalente a la unidad son los vectores unitarios. Así pues, como resolvemos usualmente los determinantes, escondiendo la primera columna y la primera fila, nos queda un determinante más pequeño como este y ese determinante lo multiplicamos por el vector unitario I. Bien, ¿y cómo se vería esto geométricamente? Pues supongamos que este es el eje A1, este es el eje A2 y este es el eje A3, o los ejes X, Y y Z como lo quieran llamar. Entonces el vector que obtenemos como resultado va a estar ubicado en el eje A1 y va a tener una magnitud igual al área de este paralelogramo. Y bien, ¿qué sucede si repetimos este mismo proceso pero en cada cara de este espacio que hemos dibujado aquí? Lo que tenemos es que vamos a resolver 2 determinantes más. En este caso siempre va con el signo menos
este determinante multiplicado por el vector unitario j, y por último este determinante multiplicado por el vector unitario k. Bien, y si graficamos también estos vectores que nos falta, tendríamos un vector en la dirección menos j, por ejemplo, un vector de magnitud distinto al del vector en i, no tienen por qué ser iguales. Y por último, el vector en k tendría esta dirección. Ahora nos podemos olvidar de estos dos vectores, lo que nos interesan son los vectores amarillos. Por lo tanto, después de sumar todos estos vectores componente a componente, vamos a obtener un vector resultante, tres componentes i, j y k, que se puede escribir de dos formas, como combinación lineal de los vectores unitarios o como un vector a, b, c. Así pues, solo nos falta por decir que este vector va a tener como magnitud, es decir, la norma, que se representa entre barras, digamos ese vector resultante es Q, esa norma va a ser igual al área del paralelogramo que estábamos buscando. Este vector amarillo es este vector que hemos hallado, solo nos faltaría por demostrar que ese vector es siempre perpendicular al plano, y demostrarlo no es difícil. Si llamamos a este vector n como el vector normal y hacemos producto punto de n con el vector b, esto tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a ver qué sucede con esta ecuación. Con ella también se puede obtener el producto cruz. Se puede obtener de varias formas. Por ejemplo, usando la identidad de Lagrange, que es esta ecuación que tenemos acá, reemplazando el producto punto, que es la norma de A, por la norma de B por el coseno de teta. Se eleva al cuadrado, se resuelve y se obtiene el producto cruz. Bien, pero para eso deberíamos conocer primero la identidad de Lagrange, así que existen otras formas mucho más fáciles. Aquí no nos interesan los vectores, sino las longitudes de los vectores, lo cual quiere decir que da igual si tomamos vectores en R2 o en R3. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores A y B, y si construimos un paralelogramo, de esta forma podemos decir que el área de este paralelogramo es igual a la base por la altura, h. No es difícil razonar que la altura es esta que tenemos acá y puede ser descrita con el seno del ángulo θ, siendo θ el ángulo entre esos dos vectores. Si θ es el cateto opuesto h dividido entre la hipotenusa, que es la norma de A, que es un vector, entonces ya podemos despejar h simplemente para hallar la altura. Multiplicarlo por la base, que es la norma del vector b, multiplicado por la norma del vector a, que multiplica a el seno de θ. Bien, y así de fácil hemos llegado a la ecuación del producto vectorial en términos de seno. Bien, entonces si es tan fácil construir esta ecuación, ¿por qué estamos usando determinantes? Y la respuesta es que con esta ecuación estamos perdiendo información, ya que, como vemos, lo que multiplicamos son normas, es decir, escalares con números positivos, son magnitudes positivas, multiplicadas por el seno, que algunas veces podría ser negativo. Es decir, esto no me dice hacia dónde se dirige el vector resultante, que sí me lo dice el determinante. ¿De qué vector resultante estoy hablando? Si recuerdan esta imagen, hace unos minutos habíamos dicho que si este dibujo que tenemos acá de un paralelogramo corresponde a esta parte de este determinante de 3×3, entonces lo que hacemos prácticamente es partir de este escalar multiplicado por un vector unitario, obtener un vector resultante en i, lo cual me dice que estoy cruzando un vector en J y en K. Y como ya verán, u otros ya saben, esta información es muy útil para física mecánica, por ejemplo, o para la dirección de los campos magnéticos. En fin, para terminar, podemos interpretar esta ecuación como un factor que me dice qué tan cerca está el vector A del vector B, ya que sabemos que si seno de 0 es 0, entonces en un ángulo 0 esos dos vectores van a estar uno sobre el otro, y lo contrario sería el producto punto, que está multiplicado por un coseno de θ, y que cuando el coseno de θ es 90 grados, entonces ese coseno es 0, por lo tanto me están dando informaciones distintas, me lo van a dar en términos de constantes, por ejemplo, por lo tanto me van a dar una información contraria, pero muy útil para saber qué tan cerca o qué tan lejos están estos dos vectores A y B.